hay una parte muy importante que quiero hablar hoy. Son los 10 últimos años de la vida de Pedro Prado Rublen, cuando este artista volvió a Amberes, luego de haber viajado por las cortes europeas. Hacía 4 años que había fallecido su esposa Isabella Brandt. Así que Rubens estaba solo y obviamente, por lo tanto, empezó a buscar a su nueva esposa. Al parecer, la búsqueda no fue tan difícil. Rubens conocía a un comerciante de tapices llamado Daniel Fumont de Amberes. Él tenía varios hijos, entre ellos estaba una Susana Fumont, quien era considerada la mujer más hermosa de los Países Bajos. Y Rubens la retrató en un par de ocasiones, pero ella murió en 1628. No obstante, ella tenía una hermana que se llamaba Hélène Fourmont, quien también fue retratada en una ocasión por el pintor, y poco tiempo después de haber vuelto, Rubens vio que Helena se había convertido en una hermosa mujer. Y en diciembre de ese año, el pintor y Helena, o Hélène, se casaron. Ella tenía apenas 16 años y él tenía 53. 16 años contra 56, por favor. 53. Bueno, por favor. Lo que, por lo tanto, decidió vivir alegremente y en plena aventura con ella. Cuando le preguntaron, y esto es lo más polémico del día, cuando le preguntaron por qué eligió a Helena, Rubens le dijo lo siguiente: he tomado una esposa joven de padres honrados pero burgueses, pese a que todos me tratan de convencerme de que me casara con una dama de corte, pero temiéndome toparme con el orgullo, ese vicio inherente a la nobleza, sobre todo entre las mujeres, he elegido a una que no se avergüenza al verme tomar los pinceles, y a decir verdad me habría resultado duro perder el preciado tesoro de la libertad a cambio de las caricias de una vieja. Ambos tuvieron 5 hijos, ella tenía 4, o sea, tuvo en total 9 hijos. Llamaban Clara Juana, Francisco, Isabel Helena. Después tuvo Pedro Pablo hijo y Constancia Albertina, que esta última nació meses después de la muerte del pintor. En un anterior episodio había mencionado que Rubens siempre pintaba a sus mujeres y en muchos de sus cuadros, y en el caso de Helena, ella es probablemente una de las mujeres más retratadas de la historia del arte. Porque Rubens obviamente nunca se cansó de retratarla. A veces hay retratos de ella junto con el pintor y sus hijos, pero la mayoría de las veces ella es una diosa, una femme fatale, casi siempre desnuda, en pinturas mitológicas, alegóricas. De hecho hay pinturas en donde ella está en todos lados. O sea, es retratada en el mismo cuadro varias veces. Claro, exacto. Por ejemplo, en Viena, y ahora le voy a mostrar, hay una pintura, un retrato de Helena casi desnuda, cubierta con un abrigo de piel, y que muestra, bueno, y está levantando su pecho. Sí, En la pintura esta es una representación de la Venus púdica, así se la categorizó en esa época. Es una Venus tímida, por eso se está cubriendo. Es una versión barroca de la Venus, el nacimiento de Venus de Botticelli, no sé si se acuerdan. Sí, sí. Obviamente claro. También. La de Botticelli se está cubriendo. También cubriendo, y aparte ella se cubre con los Y después, en el Museo del Prado existe la obra mitológica Las Tres Gracias, la más famosa pintura de desnudos de Rubens, en la cual, según se cree, las 3 mujeres desnudas son variaciones de la misma Helena con diferentes cabellos. Pero esto no fue lo único que hizo Rubens en sus últimos años. En 1635 Rubens compró el castillo de Hedstein en las afueras de Bruselas. Ahí fue donde pintó muchos paisajes, de los cuales la obra más conocida de esta serie es la vista de Hedstein al amanecer, en el cual vemos al castillo, este castillo de Hedstein de un costado, mientras un carro con 2 caballos avanza hacia la derecha, y un campesino está cazando con un rifle en sus manos y acompañado por su caballo. Esta pintura es un paisaje típico de la región de Brabante, que todavía se puede ver en los alrededores del castillo de Hedstein. Rubens jamás dejó de ser un artista, siguió pintando gigantescas obras religiosas, mitológicas, con múltiples personajes, siguió pintando los desnudos más provocativos de su época, además de sus increíbles retratos con un remarcable uso del color, y supo colaborar con otros grandes artistas de su época. Fue un gran arquitecto, aunque solo construyó su casa y decoró
la iglesia de San Carlos de Borromeo en la misma ciudad de Amberes. También diseñó enormes tapices que se pueden ver en el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid y pintó, como ya mencioné, hermosos paisajes de día, de noche, de tormentas y arcoíris. Y todo esto hizo hasta que en 1640 Rubens murió a la edad de 62 años de un fallo cardíaco causado por la gota crónica que padecía. Y fue enterrado en una capilla de la iglesia de Santiago de Amberes, donde hay una de sus últimas obras, y junto también está al lado del cuerpo de su última esposa, Elena, quien ella vivió como 30 años después, se casó con un noble, así que tuvo mejor vida que con Rubens. Bueno, y con esto terminamos Rubens. La semana que viene vamos a narrar la vida y obra del creador de la pintura Las Meninas. Es decir, estamos hablando de Diego Velázquez.